y ahora pasamos a la entrevista acá en todas las tormentas juntas en Cítrica Radio con alguien que siempre tiene una gran disposición para charlar con nosotros y profundizar. Le mandamos un saludo a Mani, de su equipo, que siempre nos enlaza al toque con él. Hablamos del docente, dirigente del Nuevo Más en la ciudad de Buenos Aires, Federico Vinocourt. Hola Federico, ¿cómo estás? Acá Esteban, ¿todo tranqui? Ahí estaba muteado. Hola Esteban, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Gracias, pasa. Hace años que hacemos esto y nos pasa a nosotros todavía. El mute va a ser un enemigo que vino para quedarse. Sí, aparte ya me desacostumbré porque ya no quiero más nada virtual en realidad. Después de los años que estuvimos dando clase vía Zoom, yo ya... Sí, banco totalmente. Nosotros nos conocimos personalmente y ahí comprendimos que no éramos solamente un busto, sino que teníamos cuerpo. Siempre un placer, Federico, siempre un placer conversar. Hay una banda de temas. Puntualmente hay algo que inevitable, digo, hoy es un día de movilizaciones de algunos sectores referentes al movimiento social, dentro del peronismo, fuera del peronismo. Pero consultarte justamente de esto que se está hablando. Antes, quiero hablar del salario básico universal, por supuesto, pero antes de eso... Algunos sectores denuncian una criminalización, una persecución de ciertos sectores, le hace sindicales, le hace activistas, le hace movimientos sociales, incluso desde fuera del gobierno o dentro del gobierno. Una interna, hablando en francés. ¿Cómo ves vos esto? ¿Sentís que existe una criminalización? ¿Hablás con pares de otros movimientos sociales fuera de la izquierda? ¿Cómo está esa situación? Bueno, estamos en el medio de una crisis muy grande que todavía los actores políticos... hay muchas cosas que están en movimiento hoy. Hay una interna muy grande dentro del gobierno también, que responde centralmente a que los anuncios que hizo la nueva ministra de Economía, más allá de los cambios, fueron todos en la línea del ajuste. Desde ese punto de vista hay mucha disconformidad, incluso con los que eran cercanos al gobierno, o lo integraron, o fueron partes del armado. Desde ese punto de vista creo que hoy hay muchas movilizaciones, porque hay una realidad que es acuciante, que es que no hay manera para un montón de gente de llegar a fin de mes ni de poder ponerse de pie. Y desde ese punto de vista no lo puede negar ninguno de los sectores, por decirlo de alguna manera. Y me parece que se da también una unidad de acción en las calles entre sectores que son distintos, pero a mí me parece positivo también dentro de la izquierda, o incluso sectores que están disconformes con el Frente de Todos, pero peleando por un mismo reclamo que tiene que ver con, en este caso, la ayuda social. Nosotros decimos siempre desde el Nuevo Más que es muy importante pelear por la ayuda social. Entendemos que en estos momentos de crisis es muy importante, pero que también hay que mantener de manera fuerte la pelea por el trabajo genuino también para todas estas personas que están hoy en una situación de desocupación, digamos, de desempleo. Uno de los hitos de eso fue cuando charlamos acá, incluso conectamos con el Citrepa, espero estar pronunciándolo bien, que es el sindicato Citrepa, el sindicato de repartidores y repartidoras por aplicación, siempre notas tan interesantes. La izquierda movilizó el último sábado en repudio a la continuación del acuerdo con el FMI. Consultarte, ahora vuelvo un segundo a los movimientos sociales, pero me interesa también consultarle por la marcha que han desarrollado. Tengo entendido, si bien no implica un resultado, una cohesión electoral necesariamente, pero sí una marcha en conjunto con diferentes referentes de todo el mosaico de la izquierda en nuestro país. ¿Cómo estuvo esa movilización, digo, entre el intercambio con otros pares? No quiero preguntártelo en términos electorales, pero un poco la pregunta está ahí, como se habla de una hipotética unidad, no, pero no sé si se puede movilizar. ¿Cómo está la interacción con las otras izquierdas desde el Nuevo Más, por supuesto? Bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho por la unidad, que nos parece que incluso es más importante en estos momentos, incluso más que en el momento electoral, que también es importante la unidad, obviamente. Total. Pero ahora que estamos en un momento tan grave, como veníamos advirtiendo, con la política del Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país, con los anuncios que viene habiendo de parte del gobierno y demás, en el marco de toda esta enorme crisis, es muy importante pelear en unidad también, reclamar en unidad. Desde ese punto de vista trabajamos mucho nosotros para que saliera una marcha unitaria, efectivamente, de sectores de la izquierda, que incluya al Nuevo Más, a sectores del Frente de Izquierda, a otras organizaciones también y movimientos sociales, a sectores de trabajadores que están en lucha, de precarizados o de distintas fábricas. A todo eso nos parece a nosotros que es fundamental, porque es el momento de demostrar también que hay otra salida
además de ir con el Fondo Monetario Internacional y con el ajuste. Y que vemos que la crisis en la que estamos inmersos hoy es una crisis producto del fracaso del acuerdo con el FMI. Y lo decimos así porque en el verano hubo un momento de mucha tensión política sobre si el gobierno iba a poder o no cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. Desde ese momento nosotros dijimos lo que iba a ser el acuerdo con el fondo, y desde el gobierno y en general desde la oposición de derecha también y de casi todos los sectores que hoy están en el poder o en los grandes medios hegemónicos, decían que el acuerdo con el Fondo Monetario era la única forma de que Argentina no vaya al default, no tenga devaluación, no quede aislada del mundo. Si hoy miramos, son esos mismos sectores los que hoy lo reproducen, y se puede ver que si en algún momento Argentina estuvo cerca del default en los últimos años, es ahora. Si estamos cerca de una devaluación, que ya medio que está de hecho, porque estamos en el medio de una corrida cambiaria, entonces esa política de acuerdo con el FMI fue un fracaso total. Y desde ese punto de vista, también poder decir que la única salida no es el ajuste, porque estuvieron los anuncios de la ministra Batakis esta semana, que van todos en la línea de un recorte enorme del gasto del Estado, el equilibrio fiscal, incluso recibió una felicitación de López Murphy, ¿no? Como un personaje así ultraliberal, y están planteando un discurso en el que se supone que la devaluación es el único camino. Pareciera que la economía es un fenómeno natural como la lluvia. Pareciera que si se cae, si baja el valor del peso, si sube la inflación, etcétera, si hay que devaluar la moneda, eso es completamente inevitable. Nosotros desde la izquierda queremos plantear también otra salida y decir que eso no es así, que hay otro camino, pero hay que tener ganas de meterse también con los sectores más poderosos. Hay que tener ganas de salir a decir de manera clara que hoy el campo se está llenando de plata y no quiere liquidar las cosechas y que entren dólares al país, porque están apostando contra el país, por ejemplo, esperando que el dólar suba. Desde ese punto de vista decimos hay que tomar medidas anticapitalistas, como es nacionalizar el comercio exterior, tomar el control por parte del Estado para obligar a los que están especulando a que liquiden las divisas. Hablando del campo también, subir las retenciones un 50%. Desde ese punto de vista decir hay otro camino siempre y cuando querramos meternos con los más poderosos. Estamos escuchando a Federico Vinocourt, es dirigente del Nuevo MAS en la Ciudad de Buenos Aires, es docente. Federico, algo justo también en las noticias lo repasábamos, un poco en el comienzo de la nota lo charlamos, esto que vos decís de nuevo, manteniendo las diferenciaciones y entendiendo que son espacios diferentes entre sí, pero conversando con gente de la economía popular, por decir dos nombres puntuales, Pablo Chena del Ministerio de Desarrollo Social y Juan Grabois se me escapó el Patria Grande, se me tuvo un lapsus, Patria Grande, gracias Ian. Dos movimientos que no pertenecen ni al Frente de Izquierda, ni al Nuevo MAS, ni a ninguna corriente de izquierda, sino que están dentro del gobierno nacional y dentro del gobierno que acordó con el fondo, pero planteando posiciones muy similares a las que vos comentabas. De hecho, la noticia de Juan Grabois, bueno, no 50%, pero es con 5 puntos de retenciones a las hojas se paga el salario básico universal, y uno de los reclamos, una de las propuestas de Manuela, que incluso charló con nosotros acá en la campaña, era el salario básico universal, incluso como que primereando el gran debate por el salario básico universal. En ese sentido, ¿ves viable una composición en conjunto, una coordinación de esfuerzos, o sentís que es algo que debe hacerlo la izquierda, el Nuevo MAS en específico, por su cuenta, por una cuestión de desconfianza o de lejanía ideológica? ¿Cómo ves esa interacción posible, o no? Yo creo que todo tiene que ver siempre con programas claros a la hora de pensar con qué sectores se pueden llevar adelante distintas cuestiones. Claro. Nosotros opinamos que nosotros no somos sectarios con otros sectores por el hecho mismo del partido al que pertenezcan o no, en el sentido de movilizarnos en las calles, por ejemplo. Sí. Hay un como trabajador, etcétera, no vaya para abajo, sino que pueda sostenerse hasta que consiga de nuevo trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, veo una diferencia grande en un título tan grande como salario básico universal y una propuesta que son 13.000 pesos. Sí. Eso es un plan social
y repito, estamos a favor, hoy estamos integrando también las movilizaciones en distintos sectores, hoy estuvo Manuela también en las calles, Ujú. junto a los compañeros desocupados que se estuvieron movilizando hoy, pero entendemos que hay que tener un programa más grande hoy y Ujú. decir claramente, de todas maneras nosotros, y la semana pasada incluso hubo un debate entre Manuela Castañera y Grabois en Ujú. la televisión, en uno de los canales, Sí, sí. eh, y en ese momento Manuela le dijo de manera muy clara, estás invitado a la movilización contra el FMI. Ujú. Porque nosotros creemos que en las movilizaciones y en las marchas, si nosotros coincidimos, por ejemplo, en que el acuerdo es malo, eh, creemos que hay que movilizarse también, y hay que decirlo de manera clara. De la misma manera que en otro momento, cuando Máximo Kirchner dijo estar en contra del acuerdo con el fondo y que por eso renunciaba a Sí, su banca, a la presidencia de la Cámara de Diputados, del bloque del de bloque de diputados, Frente de quiero Todos. decir, Sí, sí, sí. de todos, dijimos, bueno, que pase de las palabras a los hechos, que se movilicen. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que si los reclamos coinciden, y en muchos casos puede ser que coincidan, estamos a favor de movilizar, pero no vamos a hacer una alianza política en Mm. la cual, cuando presentamos un proyecto para el país y demás, con sectores que consideramos que no son independientes políticamente de los grandes poderes. Mm. Es la opinión que tenemos nosotros hoy. Capaz en otro momento y con otro programa algunos de estos dirigentes puedan cambiar o desmentirnos, pero Sí. mientras estén adentro del kirchnerismo, una alianza política de ese tipo no va a ser posible. Las marchas son cada vez más heterogéneas, digo, basta con caminar, merodearlas, se cada vez hay más carteles, ver los videos, ver las coberturas de diferentes canales independientes que las cubren, hay cada vez más heterogeneidad, está bueno también detenerse y no disolver de golpe todos los salarios básicos propuestos son lo mismo porque no es así. Lo digo porque acá con Manuel hubo un debate súper interesante sobre cómo se construye el poder para llevar a cabo esa propuesta hace un año, y el salario básico universal era algo que se discutía desde la izquierda y que después se extrapoló el debate al Frente de Todos, a Grabois, por decir nombres puntuales para que se entienda. Está bueno también esto de diferenciar y no disolverlo en este intercambio, porque sí, 14.000 pesos, cualquier persona que camine por una góndola sabe que se va muy rápido. También consultar, digo, no quiero dejar de lado lo que fue la audiencia ayer por la prohibición del lenguaje inclusivo, quiero ir con eso a lo último, pero también antes de pasar a ese cierre, consultarte un poco cómo ves, cómo observás, cómo se mantiene también todo lo que es el debate, sí, debate, hay una segmentación que está por darse en política energética, muchos, quien te habla, empezamos a leer un poco sobre el tema porque no estábamos familiarizados, somos gente de sociales, no nos dan mucha energía, muchos recursos naturales, ojalá nos den en algún momento, pero no nos forman mucho en eso, pero sí lo formulo con una pregunta muy abstracta, llevarla para el lado que más te guste, porque no sé muy bien cómo plantearla, pero hay un llamado también a la democratización de ciertos debates, creo que eso estaría bueno que sea transversal a las fuerzas políticas, pero digo, de repente uno tiene que estudiar qué es la segmentación para comunicarlo, porque es lo que me corresponde como mi trabajo, pero hay algo de aproximarlo más a la gente, democratizarlo un poco más. Me sale decir audiencia pública, no sé si es suficiente, pero hay como un guante para recoger en eso, ¿no? No sé si vos lo ves así. Sí, creo que se plantean a veces los debates de maneras muy tramposas en Sí, estos momentos. sí. Hay una política que yo veo de manera clara. Por un lado tenemos al Fondo Monetario Internacional que presiona por el recorte del gasto totalmente. Uh-huh. Tenemos una oposición de derecha en el país que va con toda con esa diciendo vamos a que liberalicen a full, que recorten ahora, que hagan una devaluación terrible, que no den un solo peso, que el ajuste lo haga este gobierno, Uh-huh. y Sí, nosotros llegaremos después, sí, aunque también es su programa el ajuste, obviamente, sí. y tenemos al gobierno hoy muy dividido, Uh-huh. con no tan dividido capaz como hace una semana, pero con Uh-huh. una crisis política bastante grande Uh-huh. en su seno que todavía no está resuelta hoy. Uh-huh. Eh, y por ahora la única voz cantante que aparece de manera más clara como la ministra de Economía, la que va a tomar las decisiones, planteando muchos recortes. En este plano, la segmentación de las tarifas a mí me hace acordar al debate sobre el impuesto a las ganancias y demás, Uh-huh. que enfoca mucho la cuestión en un sector de gente que es trabajador o de clase media como si fueran privilegiados, Uh-huh. diciendo ustedes por qué tienen el subsidio, por qué tenés el subsidio si no lo necesitas, cosa que en algunos casos de la sociedad es verdad, porque Sí, seguro. obviamente si no hay
ninguna segmentación, un empresario también tiene un subsidio, bueno, eso es verdad. Pero me parece que aparece de manera tramposa porque no es eso lo que van a hacer. No va a ser esa segmentación. Sino que es una segmentación mayor sobre una conquista que hubo con esos subsidios y que fue subproducto de las crisis que tuvo Argentina, y donde se destruyó mucho el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Y estos subsidios a la energía aparecen también como aportes indirectos al salario. Y en última instancia, nosotros desde la izquierda opinamos que la energía también es un derecho, porque estamos hablando de la calefacción, digamos, del poder tener aire acondicionado, un ventilador en el verano, etcétera, y en general todo lo que nosotros hoy hacemos con la energía, y nos parece que esa energía, que aparte sale de recursos naturales de nuestro país, no tiene por qué estar privatizada como está hoy. Entonces queremos discutir directamente la idea de que todo es una mercancía. Entonces me parece que se achica mucho el debate cuando se dice nada más, si vos que sos un, no sé, un profesional que vive en determinado barrio, sos un gran privilegiado porque pagás estas tarifas, porque tenés un subsidio. Si vos que sos un trabajador que gana por arriba, por ejemplo, de lo que ya empieza a pagar ganancias, que no es tanta plata, la verdad, para una familia, si sos o no sos un privilegiado que tiene esos subsidios. Entonces, en realidad lo que van a hacer va a sacarle subsidios a un montón de personas, y eso no va a redundar en una mayor recaudación del Estado. Porque de hecho... No, todo recurso es político, todo es una mercancía, y es un debate que no tiene que aparecer solo cuando se nos corta la luz con 37 grados, que la energía, lo que decías vos, a veces nos salteamos eso, la energía en manos privadas de gente como Daniel Vila, digo, no hablamos de empresarios alternativos. Tenemos unos minutitos, Federico, pero la verdad quería consultarte porque es uno de los temas que también estaba en agenda y que has compartido. Si tenías una definición, unas líneas, ayer fue la primera audiencia, si mal no tengo entendido, sobre la prohibición del lenguaje inclusivo, por supuesto que ustedes oponiéndose a la decisión del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, desde el Nuevo Más, y vos encabezándola junto a un grupo de abogados. ¿Nos podés contar en una o dos líneas cómo resultó ayer el encuentro en el Polo Judicial? Ayer el gobierno demostró que en lo que respecta a la resolución que prohíbe el lenguaje inclusivo, no tienen ningún argumento, ningún dato, ninguna prueba, ni ningún fundamento claro que no sea un odio retrógrado y conservador hacia las identidades no binarias o LGBT, porque se vio en la audiencia una especie de farsa de lo que fue, por ejemplo, el debate del aborto. Un sector, con distintos sectores políticos, incluso ahí, desde la Federación LGBT, el Nuevo Más, distintos sectores que había ahí, el Observatorio de Género de la ciudad, distintos sectores que estaban planteando por qué había una necesidad de no prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, con un montón de argumentos, de estudios, de profesionales, de doctores en distintas disciplinas, tomando la palabra, y del otro lado el gobierno de la ciudad y un concierto de señoras y directoras de escuelas sin mucha preparación, la verdad, que no terminaban de decir ninguna cosa y donde no había ninguna prueba, ningún estudio, ningún argumento real ni moderno de por qué estaban haciendo lo que hacían. Entonces, en ese punto de vista, nosotros ayer en la audiencia, junto con otros sectores, porque hubo más de un amparo presentado por este tema, obviamente, y ahora se unifican, porque la justicia, obviamente, da causa a todas las causas de la misma manera, a todos los amparos, quiero decir, en la misma causa. Lo que fuimos a pedir de manera concreta fue que se suspenda ya la medida, porque nosotros presentamos una medida cautelar para que esa normativa sea derogada, pero al mismo tiempo planteamos también una medida de suspensión inmediata porque pone en riesgo los derechos de las y los docentes que quieran hablar en inclusivo, ya sea porque ellos se perciben de esa manera o para contener a los estudiantes sin poder nombrar a los estudiantes y a los sujetos que son parte de sus aulas, digamos, a los chiques. Entonces, desde ese punto de vista, presentamos la medida para suspender ya esta medida. Ahora la jueza dijo que iba a tomar algún tiempo en resolver, pero está la pelota del lado de la justicia
y nosotros vamos a seguir presionando y manifestándonos de esta manera por una suspensión inmediata de la medida. Y lo seguiremos de cerca, Federico, cubriendo, agradecerte a vos, a tu equipo, a Mani, que siempre nos enlazan tan rápido. Es Federico Vinocour, docente, dirigente del Nuevo Más en la Ciudad de Buenos Aires. Y como todo tiene que ver con todo, esto no estaba preparado, pero estás custodiado por Artaud, ahí del Flaco Spinetta. Sí, Y vamos a ir, me encanta, es inconfundible. No vamos a ir con un tema de Invisibles, en este caso, el anillo del Capitán Beto, no vinculado a Alberto Fernández, quédate tranquilo, es una casualidad. okay. Federico, en serio, gracias por el tiempo, por la charla de siempre. Gran abrazo, nos reencontramos dentro de poco. Dale, nos estamos viendo, gracias por la invitación. Placer siempre, Federico. Abrazo grande a él, Federico Vinocour, docente y dirigente político del Nuevo Más en la Ciudad de Buenos Aires.